charla vamos a presentar el tema de la unidad 3, gráficas de control para atributos de la materia de control estadístico de la calidad, presentado por Francisco Gordillo, Julio César Morales, Lucía Viridiana Franco y Luis Enrique Pérez y su servidora Erika Vázquez. Aquí los temas que vamos a ver es los conceptos generales de atributos, la elaboración e interpretación de gráficas para atributos, gráfico P, gráfico NP, gráfico C y gráfico U, y la capacidad del proceso. Los conceptos generales de atributos es una característica de calidad cuando no es fácil medir un producto o una parte, se clasifican en buenos o defectuosos, o cuando la calidad se puede obtener como un tributo conforme o no con las especificaciones de calidad. Analizando tanto las características buenas como las malas, sin hacer referencia al grado, estos existen en cualquier proceso de producción, ya que siempre dentro de ellos van a existir los defectos en el producto. Se aceptan o se rechazan, contando cuántas unidades tiene o no el defecto, o comprobando el número de tales eventos que ocurren en la unidad de grupo o área, comprobando con el criterio de aceptación establecida. El tributo a controlar se suele elegir de forma que sea fácilmente observable y por lo tanto económico de contar. Defecto es cualquier característica individual que no esté de acuerdo con los requisitos de calidad establecidos. El defectuoso es cualquier unidad que tiene uno o más defectos. Estas gráficas son muy utilizadas ya que son muy fáciles de interpretar. No se necesita personal especializado ya que su información genera por medios simples. Las gráficas de control de atributos se estudian, son los gráficos P o de fracción de unidades defectuosas, el gráfico NP o de números de unidades defectuosas por muestra, gráfico C o de número de defectos por muestra y el gráfico U o de número de defectos por unidad. La elaboración e interpretación de las gráficas para atributos, aunque existen cualquier tipo de diferentes de gráficas de control por tributos, podemos generalizar el proceso para su elaboración, la cual consiste en la realización de los siguientes pasos. Es establecer los objetivos del control estadístico del proceso con la finalidad de establecer qué se desea conseguir con la aplicación de la gráfica de control. Identificar las características o controlar absolutamente lo necesario determinando que la característica o atributo del producto o proceso se van a controlar para conseguirlo. El número 3 es determinar el tipo de gráficos de control que es conveniente utilizar. El siguiente punto es elaborar el plan de muestreo, el tamaño de la muestra, la frecuencia de la muestra y el número de muestra. El siguiente punto es recoger los datos según el plan establecido. El 6 es calcular la fracción de unidades. El siguiente punto es calcular los límites de control, definir las escalas de las gráficas, representar el gráfico, la línea central y los límites de control, incluir los datos pertenecientes a las muestras en las gráficas, la comprobación de los datos de construcción de la gráfica de control y por último analizar e interpretar los resultados de la gráfica de control y tomar las acciones correctivas en el momento en el que se requiere el proceso. Yo les voy a hablar acerca del gráfico P. El gráfico P es una gráfica que proporciona las unidades no conformes, también denominadas defectuosas. Por ejemplo, se puede utilizar un gráfico P para monitorear los siguientes. Aquí vamos a hablar de 3 características que se catalogan como un proceso o partes defectuosas, que es la proporción de vuelos que parten con demora, la proporción de neumáticos de bicicletas que se desinflan y la proporción de logotipos impresos que se manchan. Aunque la unidad pudiera tener muchas características de calidad que se pueden evaluar, siempre se considera que la unidad es conforme o no conforme. La gráfica P es la gráfica de control por atributos que se utiliza más ampliamente. Aquí debemos de ver que la gráfica NP también grafica partes defectuosas, pero en este caso la gráfica NP grafica partes completas y la gráfica P grafica proporciones, que es lo que hace la diferencia de cada una de ellas. Aquí mencionamos el ejemplo de una gráfica P. El gerente de un servicio de entregas utiliza un gráfico P para monitorear la proporción de vehículos del servicio que están fuera de servicio cada día durante los 2 meses. Un vehículo que está fuera de servicio se considera como una unidad defectuosa. Aquí vemos la gráfica, tenemos las proporciones
límite de control superior e inferior y nuestro promedio. Estas son las gráficas, es una gráfica P de unidades defectuosas. Como podemos ver, el promedio oscila entre el 8% de los vehículos que están fuera de servicio, teniendo un pico fuera de especificación para el día 19. Entonces aquí podemos ver que el gráfico se encuentra fuera de especificación. Entonces en promedio el 8% de los vehículos de servicio están fuera y el día 19 completamente se salió de control. Ahora vamos a hablar del gráfico NP. Las gráficas NP muestran el número de partes defectuosas de una población o una cantidad de lotes. También se llaman, conocidos también como no conformes. Volvemos a utilizar los mismos ejemplos. El número de vuelos que despegan tarde, número de ruedas de una bicicleta que se desinflan, número de logotipos impresos que están manchados. Estos tres los consideramos como procesos, partes defectuosas. Aunque una unidad pudiera tener muchas características de calidad que se pueden evaluar, siempre se considera que la unidad es conforme o no conforme. Como nota, la gráfica NP es similar al gráfico P, sin embargo, lo que les mencionaba hace rato, la gráfica NP puede ser más fácil de entender porque grafica el número completo de las unidades que se encuentran defectuosas, no la proporción como lo menciona la gráfica P. Aquí nos vamos a otro ejemplo de la gráfica NP. El gerente de un servicio de encomiendas utiliza una gráfica NP para monitorear durante 2 meses la proporción de vehículos para un servicio de encomiendas que están fuera de servicio cada día. Un vehículo fuera de servicio representa una unidad defectuosa. Aquí vemos otra vez la gráfica parecida a la P, pero aquí ya vemos lo que son las unidades defectuosas. Tenemos igual nuestro límite superior, nuestro límite inferior y nuestra media. Entonces, en promedio, 100 de los vehículos para servicio de encomiendas que están fuera de servicio en un día dado. El número de unidades defectuosas para el día 19, como lo vimos en la proporción, se eleva significativamente, haciendo fuera nuestro proceso. Entonces, aquí podemos observar que la relación entre proporción y unidades defectuosas van de la mano. Pues por eso podemos relacionar los gráficos P y los gráficos NP. Yo les voy a hablar acerca del gráfico C. El gráfico C es un diagrama que está basado en el número total de defectos, de otra forma dicho, no conformidades en la producción. Los principios estadísticos sirven de base en el diagrama de control C, se basa en la distribución de Poisson. Esto vendría siendo los números de defectos por unidad de productos. 3 características del gráfico C. La primera de ellas es que estudia el comportamiento de un proceso considerando el número de defectos encontrados al inspeccionar una unidad de producción. El artículo es aceptable aunque presente cierto número de defectos y la muestra es constante. Sus principales objetivos es reducir el costo relativo del proceso, determinar qué tipo de defectos no son permitidos en un producto. En general, las gráficas C se utilizan para graficar el número total de defectos en una muestra cuando el tamaño de las muestras es constante. Puede inspeccionar un tipo de defecto, como por ejemplo los píxeles muertos en una televisión. En un ejemplo de una gráfica C, un fabricante de pantallas LCD desea monitorear los defectos en las pantallas LCD de 17 pulgadas. En esta inspección, los técnicos registran el número de píxeles muertos de cada subgrupo de 10 pantallas por hora. Para poder hacer un muestreo de mejor forma, utilizan un gráfico C para monitorear el número de píxeles muertos. Aquí se ven los resultados obtenidos mediante el muestreo. En promedio, los técnicos encuentran 10 píxeles muertos en cada muestra. En la muestra 17, que vendría siendo esta, se muestra que está fuera de control. En este caso, debe considerarse los técnicos qué deben de hacer para no volver a obtener este tipo de efectos. Vamos a ver sobre el gráfico U. Un gráfico U nos permite graficar el número de defectos, o también conocidos como no conformidades por unidad. Las gráficas de U proporcionan pruebas relacionadas con el nivel de calidad, su variabilidad y la presencia o ausencia de esta variabilidad en cuanto a la calidad. Es posible que una unidad tenga uno o más defectos, pero aún así será aceptable. Este es algunos de los ejemplos. Por ejemplo, el número de desgarros y tirones por cada 50 pies de alfombra, o el número de píxeles muertos por el pie de pantalla en LCD. Podemos inspeccionar un tipo de defecto, por ejemplo los píxeles muertos, o los píxeles muertos, trabados, rayas y puntos borrosos. Una pantalla de LCD puede tener 2 píxeles muertos, 3 píxeles muertos y aún así seguir siendo aceptable. Aquí tenemos un ejemplo de una gráfica de U.
podemos ver que un fabricante de paneles solares está fabricando paneles solares de 60 celdas y quiere monitorear el número de celdas apagadas por cada panel. Cada subgrupo tiene un número de paneles diferente. Utiliza una gráfica U para monitorear el número promedio de celdas apagadas por panel solar. Entonces aquí podemos ver la gráfica más grandecita. Vemos nuestra media, los límites superiores, límites inferiores, el conteo de muestras por unidad y las muestras de paneles solares. En promedio, los técnicos se encuentran alrededor de una celda apagada, lo podemos ver aquí. Más sin embargo, vemos que en el subgrupo número 17 está fuera de control, aquí. ¿Okay? Entonces tenemos que enfocarnos y ver por qué fue esa variación. ¿Okay? ¿Cómo vamos a elaborar un gráfico U? Para ello es importante 6 pasos: la recolección de datos, la identificación de valores, obtener la U media, obtener límites de control, realizar la gráfica e interpretar la gráfica. En este caso tenemos un ejemplo. Aquí tenemos nuestra recolección de datos. Podemos dar el primer paso, recolectar todos los datos. El número 2, obtener los datos necesarios. Vamos a ocupar el número C, que es la sumatoria del número total de disconformidades. La N, que es el total del número, del tamaño de la muestra, el tamaño de la muestra por el número de la muestra, y la N, el tamaño de la muestra. ¿Okay? Pasamos al paso número 3, que es obtener un media. Para ello, vamos a usar la fórmula C sobre N, aquí la usamos, y nos da un total de 2.26. Para tener los límites de control, vamos a aplicar las fórmulas y pasamos a la siguiente diapositiva, donde veremos la gráfica. Estos son los límites superiores, el inferior, la media y nuestros valores ya graficados. Como podemos ver, ningún valor se salió de nuestros límites, por lo tanto el proceso se encuentra bien. Hablar acerca de la capacidad del proceso, que no es nada más que el grado de aptitud que tiene un proceso para cumplir con las especificaciones técnicas deseadas. La capacidad del proceso es una propiedad medible de un proceso que puede calcularse por medio del índice de capacidad del proceso, como es el CPK o el CPM, o del índice de prestación del proceso, el PPK o el PPM. Cuando la capacidad de un proceso es alta, se dice que el proceso es capaz. Cuando se mantiene estable o a lo largo del tiempo, se dice que el proceso está bajo control. O cuando no ocurre esto, se dice que el proceso no es adecuado para el trabajo y requiere de inmediato modificaciones o que se alinee. ¿Cómo evaluar la capacidad de un proceso? Existen diferentes pasos. Mientras los procesos no sufran modificaciones, para evaluar su capacidad suele recurrirse a algunas de las 7 herramientas de la calidad, tales como el histograma, gráficos de control, que hemos estado viendo a lo largo del curso. Cuando el proceso se ve modificado, por ejemplo con la implementación de una nueva máquina o un reajuste de métodos, debe efectuarse el estudio de índices de capacidad de nuevo. Requisitos para efectuar un estudio de índice de capacidad de proceso. Debemos de seguir los siguientes pasos para poder realizarlo. El principal requerimiento para iniciar con un estudio de aptitudes del proceso consiste en que éste se encuentre estable, pues siempre, estadísticamente. Además, se precisa que las mediciones individuales del proceso se comparten siguiendo una distribución normal. Siempre debe ser una distribución normal para que funcione nuestro estudio. Las especificaciones de ingeniería que representen con exactitud los requerimientos de los clientes. Cuando se han identificado desviaciones en el comportamiento estadístico de las mediciones de algunas características de calidad, la gráfica de controles, las causas especiales han sido identificadas, anomalías han sido corregidas, por ende, las gráficas actuales de controles muestran un proceso dentro del control estadístico. Ok, y ahora por último la clasificación de los índices de capacidad. Los índices de capacidad se pueden clasificar según su posición y alcance. Temporalmente respecto a su posición serían los índices centrados con respecto a los límites, índices descentrados con respecto a los límites, solo con límite superior, solo con límites inferior. Respecto a su alcance temporal, a corto plazo serían las capacidades potencial y a largo plazo sería la capacidad global. Y eso sería por todo por nuestra parte. Le agradecemos su atención.